Muy bien, siguiendo con la unidad 4 queda una pequeña teórica. Cuando digo pequeña en el sentido que va a ser más corta, pero que tiene que ver con un tema verdaderamente muy importante para la concepción teórica, no solamente en el marco de las vanguardias, sino para la comprensión de que volumen importante de producción artística que se produce tanto en el marco de las vanguardias como en todo el siglo XX, incluso llegando hasta nuestros días, se debe, como venimos desarrollando, a la presencia tanto metafórica como real del universo de la máquina en la vida de todos los días, y que eso, por lo tanto, va a tener y tiene un efecto considerable y patente sobre la producción del arte. En ese sentido, el texto que nos queda ver es el que está en amarillo, el punto del programa de la unidad 4, que es Walter Benjamin y la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter Benjamin hay que considerar que es uno de los pensadores, más que filósofo, pensador, ya vamos a explicar por qué, más importante y fundamental del siglo XX, y que tuvo y aún tiene una influencia capital en la comprensión de la cultura moderna y particularmente en este texto que él va a escribir que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, va a tener y aún tiene un efecto muy importante, una influencia muy importante al momento de pensar qué pasa con el arte y su relación con la máquina a partir de la revolución industrial en adelante. Aclarando que no voy a leer cada uno de los textos que tienen acá, ya que ustedes al contar con esta clase teórica pueden leerlo de manera pausada, tranquila, pueden volver a releer las veces que sean necesarias, pero adelantando ya que esto es una presentación, o sea, lo importante es, a partir de lo que vamos a ver y compartir con ustedes acá, lo fundamental es que ustedes recurran al texto original, que al final de esta clase teórica nosotros recomendamos un link desde el cual ustedes pueden descargar el texto completo, que no es muy largo, pero repito, es extremadamente importante que lo conozcan. Partamos de la base de explicar primero quién fue Walter Benjamin, un alemán de origen judío que nace en 1892 y muere trágicamente en 1940 y que se considera, sin lugar a dudas, uno de los pensadores alemanes más importantes e influentes del siglo XX, que va a basar prácticamente la totalidad de su pensamiento y su obra en lo que se llama un pensamiento de tradición marxista y va a tener una fuerte presencia dentro de lo que se va a llamar en la Alemania, precisamente de la década del 20, como la Escuela de Frankfurt. También hay que decir que así como la tradición marxista está muy presente en su manera de pensar la cultura moderna, también hace un entrecruzamiento ¿con qué? Con el misticismo judío, al cual él adscribe culturalmente y del cual va a sacar justamente una serie de conceptos y principios que los va a traducir a un lenguaje para su utilización filosófico y así explicar algunos fundamentos de su propia visión tan particular de la cultura moderna. Decía que muere trágicamente en 1940 en el proceso que lo ocupa de un exilio que empieza en Alemania mucho antes de la llegada del nazismo, se instala en la ciudad que va a ser la más importante en su vida, que es París, donde va a desarrollar el mayor volumen de su obra, y a partir de ese momento, con la llegada del nazismo al poder, también que Francia está ocupada por ellos, empieza un exilio que lo lleva primeramente a España, de ahí la idea era seguir viaje hasta Estados Unidos, sin embargo, caen presos él y quienes lo acompañaban en la frontera entre Francia y España, y ante esa circunstancia Benjamin decide suicidarse. Tal como vemos abajo a la izquierda, que es el recordatorio precisamente del paso y la muerte trágica de Benjamin en
la localidad catalana al norte de España en la frontera con Francia de Portbou. Es interesante que, así como hoy se entiende a Benjamin como uno de los pensadores fundamentales y más influyentes del siglo XX que llega hasta nuestros días, la recepción de su obra y la comprensión fue tardía. Él muere en 1940, como dijimos, y toda su producción, por supuesto, tiene lugar desde años antes, desde la década del 20 en adelante, pero recién en la década del 60 su obra empieza a ser considerada y empieza a tener un interés masivo. Y se lo considera Benjamin hoy en día como uno de los intérpretes más importantes para explicar y comprender las transformaciones más características de nuestro tiempo, que básicamente dentro del universo Benjamin son tres. Uno, la idea de la mercantilización generalizada, o sea, lo que pasa hoy cuando se habla, ¿no?, de la sociedad de consumo masivo en la que estamos viviendo. Segundo, las nuevas formas del conocimiento, o sea, acá hay que decir que el pensamiento de Benjamin no se atiene a una escuela determinada. No podemos decir que es filosofía, no podemos decir que es estudios culturales, no podemos decir que es sociología, sino que su obra atraviesa todas estas disciplinas del pensamiento, situándose en un lugar por encima de ellas, articulándolas entre sí, saliendo y entrando de cada una de ellas en función de sus intereses intelectuales al momento de explicar diversos fenómenos. Y tercero, la crisis de la experiencia histórica tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Esto no está tanto presente, aunque se deja traslucir en el texto de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, sino en otro escrito que se llama Tesis de Filosofía de la Historia, en donde pone en duda el concepto de historia, tal como era común en el siglo XIX, y cuidado, llega hasta nuestros días, de creer y pensar que la historia siempre es una flecha lanzada hacia adelante basándose en la idea del progreso. Benjamin va a deconstruir esta idea y va a transformar la idea de historia como una especie de flujos y reflujos en el tiempo. La foto que acompaña estos conceptos es tomada por la gran fotógrafo Giselle Freund y donde se lo ve a Benjamin trabajando en la Biblioteca Nacional de París apenas unos meses antes de su muerte y que va a ser la Biblioteca Nacional de París casi su segundo hogar en la capital francesa. Fíjense que recién yo adelanté, lo que ven ustedes arriba, que Benjamin nunca expuso una teoría sistemática del conocimiento, ¿sí? O sea, su pensamiento, hasta en la medida que no se lo comprende cabalmente, aparece como disperso, ¿sí? Disperso. Sin embargo, esa dispersión propuesta por él, a él le sirve para articular una mirada sobre el sujeto moderno que nosotros hemos presentado en unidades anteriores y también en esta unidad 4. Esa idea de fragmento desde el cual organizar la visión de la cultura moderna es uno de los argumentos fundamentales en el pensamiento de Walter Benjamin. Fíjense la imagen de arriba a la izquierda y piensen nosotros aquí en Corrientes o Resistencia en una noche estrellada, en donde ustedes miran hacia el cielo y posiblemente las tres constelaciones que son más comunes observadas para nosotros desde el hemisferio sur y que acá las vemos cotidianamente son las que se llaman las 7 cabritas, ¿sí?, que es la constelación de las Pléyades. También tenemos las 3 Marías o también la Cruz del Sur. Ahora bien, ¿por qué se llama una constelación? Porque visto desde un lugar relativo, la unión entre esas estrellas nos permite generar una suerte de metáfora. O sea, parece que es tal cosa. Ahora bien, situémonos en lo siguiente. Nosotros vemos esas estrellas ¿desde dónde? Desde el planeta Tierra, hemisferio sur. ¿Qué pasaría si estamos situados en otro planeta? ¿Veríamos a las estrellas bajo la misma configuración? No. ¿Por qué? Porque las estrellas también son objetos que están dispersas en el espacio, no están sobre un plano. ¿Qué quiere decir esto? Que según nuestra ubicación relativa en el espacio, las mismas estrellas van a formar formas diferentes.
Eso es muy importante para Benjamin, ya que esa idea de fragmento le permite a él basarse en una yuxtaposición de elementos autónomos que en la configuración de la obra de Benjamin pueden ser imágenes, textos, recuerdos u elementos de cualquier otro tipo que él los organiza a partir de sus propios intereses y genera con ellos una constelación de sentido, o sea, una red de conexiones significativas entre estos elementos que son independientes y distantes. El propio Benjamin, como dice ahí, va a definir este proceso como una iluminación profana. Eso de iluminación profana, fíjense que es un término construido por Benjamin y que nos está queriendo decir lo siguiente. ¿Qué es una iluminación? En el sentido también místico, o sea, es cuando de repente tenemos la comprensión de algo que se aparece rápidamente. O sea, no durante un proceso largo, sino que tenemos una iluminación en el pensamiento. Alcanzamos una comprensión rápida, pero profana. ¿Qué quiere decir esto? Que esa idea de iluminación, Benjamin la separa de la visión religiosa y la aproxima ¿a qué? A su mirada desde la formación marxista. Y fíjense que esta idea de constelación de sentido, ¿sí? A partir de los fragmentos, nosotros podemos verificar también en el arte, como vemos abajo a la izquierda, con esa obra proveniente del cubismo, que el cubismo, en algún sentido, también está haciendo eso, es la yuxtaposición dialéctica de elementos autónomos, como podemos ver en esa obra cubista. Aparecen fragmentos de diarios, de letras, fragmentos de madera, fragmentos de tela, fragmentos de pintura, que se juntan entre sí, provenientes de universos independientes y distantes, para generar una nueva idea, un nuevo concepto. Entonces, lo primero a entender que el pensamiento de Benjamin se basa en la idea de fragmento para construir constelaciones y a partir de ahí dar una constelación de sentido. El segundo elemento importante en el pensamiento de Benjamin es la analogía que él hace entre su pensamiento y el universo naciente del cine de la década del 20. O sea, Benjamin habla de la idea o metáfora del montaje. Ustedes saben que en el cine el montaje, ¿qué es? Es cuando se filma y después esa filmación sea mediante procesos analógicos, como vemos en la imagen de arriba, que es el director de cine soviético Eisenstein mirando esa cinta de celuloide, que después, ¿qué hace el director o sus colaboradores? Va cortando la cinta y las empalma de distinta manera para a partir de ahí generar un lenguaje, o lo que se haría hoy en día con métodos informáticos. Se filma, se corta, se pega de distinta manera, entonces se rompe la idea de linealidad y aparece la idea de un montaje. O sea, es uno el que organiza las formas del conocimiento y no que la toma tal cual viene dada. O sea, es un procedimiento de base cinematográfica. Y esto va a ser importante para algunos escritos de Benjamin, que él reconoce la idea del montaje en lo que él llama la práctica del coleccionista. Benjamin va a rastrear la base de la cultura moderna casi como hace un bioquímico hoy en día. Un bioquímico, por ejemplo, cuando hace un análisis de sangre o hace un análisis de orina o un análisis de materia fecal, ¿qué hace? Trabajar con los desechos. Y sobre esos desechos, ¿qué hace? Saca resultados, realiza un análisis. Bueno, eso es lo que hace Benjamin también. Fíjense en las analogías que estamos haciendo para comprender el pensamiento de Benjamin. Y en ese sentido, Benjamin se va a dar, mejor dicho, una importancia clave en sus estudios al coleccionista. Por ejemplo, ahora no es tan común, pero décadas atrás, antes de la aparición de Internet, cuando la vida todavía era más analógica, era muy común que muchas personas coleccionaran estampillas,
coleccionaran discos, coleccionaran fotografías, o sea, objetos que muchas veces tienen un valor relativo en el mercado o casi nulo, o sea, casi desechos que al mercado no le importa demasiado. Y en ese sentido, justamente esa idea del desecho es lo que le interesa a Benjamin para explicar la cultura moderna y por eso, por ejemplo, va a tomar fuertemente la idea que proviene, hace una analogía con una de las vanguardias que son los surrealistas. ¿Por qué? Porque los surrealistas, como vamos a ver en la próxima unidad, lo que hacen es poner en crisis a la civilización burguesa, que está basada en el principio de lucro. Los surrealistas que hacen es producir un arte del desecho, con aquello que en ese momento, ya no posteriormente, pero en ese momento no tenía valor de mercado. Otra de las bases fundamentales para comprender el pensamiento de Benjamin es el materialismo histórico propuesto por el señor que ustedes ven ahí abajo, que es Karl Marx. Lo que aspira, lo que pretende Benjamin es pensar un materialismo histórico que se libera de la idea del progreso y se basa en el concepto de actualización. ¿Cuál es la diferencia? La idea del progreso, por ejemplo, es lo que propone Darwin, si nos miramos y nos basamos en la imagen que está arriba. Darwin, ¿qué habla? De que, digamos, es más complejo, ¿no? Pero el lugar común es decir que el ser humano, tal como lo conocemos hoy, es una evolución que viene de una sucesiva línea en el tiempo que Darwin lo ubica como, digamos, distante en los primates. ¿Sí? El primate lleva al hombre de Neandertal, el hombre de Neandertal al Homo faber, el Homo faber al Homo sapiens, para llegar finalmente al hombre. Bueno, esa idea de progreso es lo que quiere desmontar precisamente Benjamin, y más bien habla de una idea de actualización. ¿Qué quiere decir una idea de actualización? Les voy a dar un ejemplo clave que lo estamos usando casi permanentemente, fíjense ustedes, para el desarrollo de esta asignatura en esta modalidad virtual. En este momento, todos nosotros estamos en cuarentena, en nuestras casas, llevando adelante clases virtuales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una pandemia, o sea, una epidemia de escala global. Bueno, en este momento estamos viviendo precisamente una actualización de hechos que también ya han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, la peste negra europea del siglo XIV o la epidemia de fiebre española de 1918. O sea, lo que estamos viviendo ahora y que a nosotros, como sujetos históricos anclados a este tiempo, creemos que es un hecho inédito, en realidad no lo es. Somos en este momento inmersos en este momento histórico que vivimos, una actualización de hechos que ya han ocurrido en el pasado, o sea, se actualizan en el presente. Y eso le sirve justamente a Benjamin para romper la idea del progreso de la historia, ¿sí? Y para eso se vale del materialismo histórico. También hay que entender que uno de los objetivos primordiales, ya no del pensamiento, que hasta acá lo hemos planteado a grandes rasgos, sino de los objetivos, de los estudios de Benjamin, es ¿cuál? La ciudad moderna. Fíjense cómo empezamos a atar cabos cuando tal vez más de uno de ustedes se hayan preguntado, ¿para qué estamos viendo aquello de París, Viena, Barcelona, las ciudades, cómo son? Porque fíjense, Benjamin va a entender que en la ciudad moderna, esta ciudad del siglo XIX, porque lo que hace Benjamin es mirar desde la década del 20 al siglo XIX, que es donde justamente él ancla el nacimiento de la modernidad. Él observa justamente a la ciudad moderna del siglo XIX y propone, a partir de su lúcida visión, entender que se está en presencia de un nuevo fenómeno para el estudio del ser humano y que por lo tanto él propone una especie de etnología urbana, o sea, una especie de estudio muy particular
del comportamiento humano, pero no en términos generales, sino de esa, podríamos llamar, ese ecosistema que es la ciudad moderna. Para ello, Benjamin va a mirar básicamente tres grandes metrópolis europeas. Berlín, de la cual hemos actualizado y dicho algo en esta unidad, París, la cual ya la hemos visto también, y Moscú. En realidad, Moscú para él es una metrópoli importante, para Benjamin, no tanto posiblemente por el desarrollo urbano que tiene, que en realidad es una ciudad bastante provinciana, sino por una aproximación afectiva que tiene con esa ciudad a partir de una relación personal y afectiva que tenía con una mujer. Va a mirar entonces estas ciudades, a las cuales hay que sumar dos más, que no son metrópolis, pero que van a ser fundamentales para su pensamiento y para la recolección de sus propios recuerdos, que son Nápoles y la ciudad de Mallorca, en las Islas Españolas. Sin embargo, va a ser sin lugar a dudas París, la gran ciudad que va a mirar y estudiar Benjamin y que lo va a plasmar en un libro impresionante, que hablaremos en algún momento cuando ya estemos de manera presencial, que va a ser el libro de los pasajes, así se va a llamar, que es un estudio basado en la idea de fragmento y de citas de toda la cultura parisina del siglo XIX. Fíjense que ahí uno de los elementos de estudio, focalización de estudio principal para Benjamin, es alguien a que nosotros vimos. ¿Recuerdan cuando hablamos de el París de Napoleón III y de Baudelaire, que es la imagen del flaneur, de ese paseante urbano que, como dice ahí, se sumerge en la multitud anónima y se detiene en la contemplación de la infinidad de mercancías a la venta, anticipando así, dice el propio texto, las inmensas posibilidades que puede ofrecer la ciudad moderna para lo que él, desde el pensamiento marxista, suponía que tiene que ser un orden social más justo. Y ahí está el punto, lo que yo decía. París va a ser el objeto clave de sus estudios y dentro de ellos los pasajes parisinos. ¿Qué son los pasajes parisinos? Son los antecedentes, podríamos decir, la prehistoria de lo que hoy son los shopping centers. Los pasajes son, ahí vemos una foto, eran intervenciones hechas por inversionistas privados que atravesaban las manzanas de París, generando esos espacios cubiertos, fíjense, por cristal y acero, esa modernidad, que es la galería comercial, que fue un éxito en el siglo XIX y posteriormente comienza a caer muy rápido en una decadencia. Precisamente lo que le importa a Benjamin es estudiar la fase ya tardía de estos pasajes en cuanto a decadencia. ¿Por qué? Porque ve, como hemos dicho anteriormente, como una suerte de desechos de la sociedad capitalista, en donde él estudia esos desechos para comprender la vida moderna. Y el libro que va a escribir va a ser precisamente la obra de los pasajes. Otro de los elementos claves en el pensamiento y el estudio de Benjamin, fíjense nuevamente, ¿por qué hablamos de la técnica en la ciudad moderna en su momento? ¿Por qué vimos las grandes exposiciones universales? Benjamin pone su mirada ahí, da grandes esperanzas en un sentido metafórico a la arquitectura de acero y cristal, ¿sí? Como un hecho fundamental dentro de los adelantos tecnológicos del siglo XIX, la modernidad, que Benjamin los ve como muestras etnológicas, o sea, de estudios del comportamiento humano en las ciudades, que dan lugar y dan idea del avance del imperialismo y del capitalismo en el siglo XIX. O sea, en definitiva, Benjamin ve a estas exposiciones universales, básicamente la de París de 1889, como el gran escenario, la gran escenografía donde aparecen las mercancías del comercio, convirtiéndose así en una especie de celebración de la modernidad y del consumo que para Benjamin tiene fuertes resonancias espirituales en el ser humano moderno. Y si hablamos de mercancías, hablamos de escenario para esas mercancías, aparece ahí que otro de los importantes puntos
para Benjamin, como es la sociedad de mercado, que hoy todos vivimos, ¿sí? Cuando se habla del consumismo, la sociedad de consumo, es la sociedad de mercado. ¿Por qué? Porque Benjamin va a ser el primer pensador a inicios del siglo XX que teoriza la sociedad del mercado, fíjense ustedes, o sea, la sociedad de consumo, desde el campo de la estética. Ve a la sociedad de mercado con un interés estético, ¿sí? Este interés estético, según Benjamin, convierte actividades rutinarias, como el intercambio comercial, que viene desde ¿dónde? Desde la aparición prácticamente del ser humano, cuando empieza a construirse como un ser cultural. El intercambio, el trueque, la compra, la venta, que acompaña al hombre en toda su evolución. Pero esas actividades rutinarias se transforman en estas sociedades modernas en un hecho estético. Como ejemplo, fíjense ustedes la imagen de arriba a la izquierda. Es un dibujo del siglo XIX en donde estas personas se agolpan delante de las vidrieras, nuevamente el vidrio, que se paran y fíjense que hay expuesto ahí dos cadáveres. O sea, como una suerte de curiosidad fetichizada a partir de ese límite entre el vidrio, que aparece el vidrio, entre quien observa y el objeto. ¿Qué es lo que nos pasa a todos hoy sin darnos cuenta? Benjamin se anticipa casi en estos 100 años al explicarnos cómo funcionamos nosotros, consumidores, en esta sociedad de mercado, cómo se venden los productos. Fíjense, todos nosotros hemos ido a un shopping más de una vez y los objetos se exponen siempre detrás de una vidriera. Se transforman, por lo tanto, no solamente en objetos utilitarios, sino en objetos de fetiche, objetos del deseo. Eso es un punto absolutamente clave y en ese sentido Benjamin nuevamente va a recurrir en su crítica a la sociedad de mercado a ciertas vanguardias artísticas de principios del siglo XX como ¿cuál? El dadaísmo, como vemos la imagen de abajo a la izquierda. ¿Por qué? Porque el dadaísmo junto al surrealismo y otros movimientos justamente lo que van a producir es una crítica a la sociedad del mercado, como dice ahí, produciendo un cortocircuito entre la oferta y la demanda, un cortocircuito en el hecho de decir que un producto artístico tiene valor. El dadaísmo lo que buscaba era reducir el valor artístico de una producción estética a cero. Todo esto que dijimos hasta acá, que ustedes perfectamente, cuando terminen de ver esta parte de la unidad, pueden repasarla las veces que quieran, leer con sumo cuidado, incluso sin mi voz, si así no quieren, y leer tranquilamente esto, que es, bueno, un resumen del pensamiento de Benjamin para llegar al punto que ahora sí nos interesa y que está en esta unidad 4, que es la idea de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. ¿Qué es la reproductibilidad técnica? Es cuando el arte o una obra de arte es producida mediante ¿qué? Mediante la máquina. Básicamente, ¿cuáles son? En principio, la fotografía y el cine. Pero también, como vamos a ver ya enseguida, aparece que la copia, tomar un objeto artístico, histórico, vamos a poner siempre como ejemplo uno que conocemos todos, ¿no? La Mona Lisa, la Gioconda. ¿Cuántos de nosotros puede descargar una imagen de la Gioconda de internet? Bueno, eso es una copia de reproductibilidad técnica. ¿Mediante qué? Proceso informático. O pueden a lo mejor ir a negocios y venden reproducciones en papel. Muy buen papel, o también más barato, ¿de qué? De la Gioconda. Que a lo mejor pagás 2,50 pesos y tenés la Gioconda en tu casa. ¿Por qué se logra eso? Por la reproductibilidad técnica. O sea, a partir de la reproductibilidad técnica es que Benjamin analiza, como dice ahí, una vía posible de la destrucción del arte puro. Aparecen las máquinas, en donde aparentemente sin la intervención humana, aparentemente, en este caso las cámaras, son nuevas formas artísticas, en donde, ahí viene un punto absolutamente clave, escuchen esto, desaparece el sentido de distinción entre original y copia. Por ejemplo, en una fotografía, ¿cuál es el original? Solamente
cuando la fotografía se tomaba sobre placas de vidrio o con negativos, ese es el original. Y después se puede reproducir esa foto las veces que yo quiera. Ya se pierde la idea del original. Y con el cine pasa lo mismo. Si ustedes ahora van al cine, ahora no porque estamos en cuarentena, pero fueron al cine más de una vez o irán próximamente al cine a ver una película, uno ya no se pregunta si lo que estoy viendo es la copia original. No hay una copia original de la película. Puede haber un máster, ¿sí?, sobre el cual se trabaja y después se hacen infinitas cantidades de copias. Benjamin, por lo tanto, cree que estos cambios técnicos, que son revolucionarios en el siglo XIX, la fotografía y el cine, abren la puerta a una nueva posibilidad de crítica, entendiendo como crítica no hablar mal de alguien, sino la crítica como un pensamiento, un punto de vista determinado que se para en una serie de fundamentos para explicar algún sentido o un punto de la realidad. Y eso va a tener un enorme impacto en la manera de entender y producir el arte de vanguardia. Si no, fíjense ustedes, arriba a la izquierda, que ya lo hemos citado y aparecerá muchas otras veces a lo largo de la asignatura, y ya lo vamos a ver en detenimiento, a Marcel Duchamp y su urinario, su mingitorio. Ahí lo vemos a Duchamp en esa foto sentado en la galería de arte con el mingitorio expuesto. Ese mingitorio no está hecho por la mano del artista, está hecho por la máquina. ¿Y en un proceso de producción cuántos mingitorios se hacen? Muchos. ¿Se entiende? O sea, esa idea de reproductibilidad, ¿sí?, es lo que lleva justamente a pensar, y eso lo explica Benjamin, que a partir de este momento la obra de arte pierde, y ese es un término que él utiliza, que proviene también del misticismo, pierde su aura. El aura acá es una metáfora, digamos, muy volátil, muy líquida, que lo que nos quiere decir Benjamin es que la obra de arte, tal como era originaria, situémonos siglos atrás, tenían, sobre todo en los aspectos más primitivos de la cultura humana, la obra de arte tenía un sentido tradicional, portadora de experiencias mágicas y religiosas. O sea, estaban cargadas de subjetividad, estaban cargadas ¿de qué? De miles de millones de miradas culturales de los espectadores a través de los siglos. Bueno, eso con los objetos producidos y reproducidos técnicamente desaparece. Y entonces ahí Benjamin dice, y este es el concepto fundamental de la reproductibilidad técnica, la obra de arte pierde su aura. Ahora, por otro lado, también esto que se ve como algo negativo, Benjamin también alcanza a ver un aspecto positivo, ya que dice él, como pueden leerlo ustedes ahí abajo, que el copiado múltiple, piensen en un CD, por ejemplo, ¿sí? Hoy ya se venden poco, pero se consiguen, se venden CDs todavía. El copiado múltiple ofrece que la posibilidad de acabar con ese misticismo, esa idea religiosa del arte, para transformarse también, por otro lado, cuidado, esto también es una llamada de atención, lo que él llama una enajenación multiplicada tecnológicamente. O sea, la enajenación es el alejamiento del ser humano de la comprensión de estos orígenes, ¿sí?, que se generan por medios justamente tecnológicos. Un ejemplo, abajo a la izquierda, que me gusta mucho esa imagen tan kitsch, ¿no?, de ese cantante, seguramente bastante engolado, que está grabando su voz para un disco. O sea, a partir de que aparece, esto entre paréntesis, ¿no?, que aparece el disco como fenómeno a principios del siglo XX, ya no es necesario únicamente escuchar música en una sala de concierto, sino que empieza a reproducirse tecnológicamente, y en ese sentido ahí tenemos justamente otra idea muy clara de la reproductibilidad técnica. A partir de ahora, ustedes ven que los textos que aparecen están entrecomillados. ¿Por qué? Porque son extractos del texto original de Benjamin. A partir de este punto me parece conveniente
en función de lo que yo expliqué, que se queden con esos conceptos generales y ustedes lean detenidamente estos textos que aparecen a continuación, los relacionen con las imágenes que lo acompañan y posteriormente puedan ser conversados, ¿sí? Me parece importante ello, así que yo a partir de acá voy a pasar diapositiva a diapositiva, posiblemente yo me quede en silencio en algunos momentos, en otros haga alguna acotación, pero acá es importante que repasen las veces que sean necesarios los argumentos y las bases teóricas que desarrollamos en esta teórica sobre Benjamin y lean a partir de eso esto que viene a continuación, que son fragmentos precisamente escritos por Benjamin de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Fíjense que aparecen en amarillo algunos factores o conceptos importantes que tienen que entenderlo y que va de alguna manera, a nuestro entender, cosiendo, ¿sí?, el sentido de estos textos, ¿sí? Acá nuevamente hace alusión al cine, ¿sí?, como uno de los agentes más poderosos de reproductibilidad técnica que tiene sentido y origen a principios del siglo XX. A partir de esta, nuevamente repito, de esta posibilidad de reproductibilidad técnica es cuando, plantea Benjamin, desaparece el aura. Por eso esa imagen que vemos ahí, la Venus de Milo. La Venus de Milo, originalmente en la cultura griega, tenía un sentido místico y religioso. Parte de esa idea, ustedes léanla, van a entender, y esta obra justamente al ser una obra original, está cargado de un sentido a partir de las múltiples miradas e interpretaciones que tiene a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? Cuando la obra de arte deja de ser producida por la mano de un artista en el seno de una sociedad determinada y que esa obra tiene un sentido de representación colectiva, otorgándole un sentido místico, un sentido religioso, un sentido de participación cultural, eso desaparece por primera vez, como dice ahí, en la historia universal con la reproductibilidad técnica. Algunos artistas, como vamos a ver en unidades posteriores, como Andy Warhol en el marco del pop art, esto lo va a entender perfectamente. Fíjense arriba, típica obra de Warhol que lo que hace es tomar la misma imagen, en este caso de Mao Zedong, el político chino, y reproducirla n cantidad de veces de distintas maneras. Warhol lleva al extremo positivo, casi un festejo de lo que Benjamin plantea con claros y oscuros, que es la reproductibilidad técnica. Y por último, acá dejamos esta sugerencia de este link que está en amarillo, ustedes lo pueden bajar al texto completo, que una vez más lo digo, deben leerlo, forma parte fundamental, ineludible, trascendente del conocimiento que ustedes tienen que tener para poder hablar de artes combinadas. Esta es una sugerencia, este link, si bien ustedes buscan en Google, van a tener muchísimas otras entradas también para este texto, que es un texto absolutamente muy conocido. Bueno, es todo lo que tengo que decirle hasta acá. A partir de ahora va a depender de ustedes y con esto damos por finalizada la unidad 4.